En este tutorial vamos a resolver un ejemplo en el cual determinaremos el movimiento armónico simple de una partícula sobre un canal cilíndrico. En el presente ejemplo dice lo siguiente: una partícula oscila deslizándose sobre un canal cilíndrico sin rodar, es decir, sin fricción, y nos piden demostrar que la partícula ejecuta un movimiento armónico simple para desplazamientos angulares pequeños, determinar la frecuencia angular y el periodo de la presente oscilación. Tenemos entonces una partícula que se encuentra oscilando sobre un canal cilíndrico. En esta figura observamos la sección transversal de este canal cilíndrico y nos piden entonces demostrar que si presenta movimiento armónico simple, es decir, si oscila indefinidamente sin considerar la presencia de fuerzas retardadoras, este movimiento es un movimiento armónico simple. Para ello entonces debemos obtener la expresión matemática a partir de las condiciones del fenómeno físico considerado que nos permita describir o definir este movimiento como un movimiento armónico simple. Es decir, debemos llegar a una expresión de la forma segunda derivada de la posición con respecto al tiempo igual a menos omega al cuadrado por x, que es la ecuación general que describe un movimiento armónico simple. Para el presente caso entonces x corresponderá al desplazamiento angular definido por el ángulo θ, y si obtenemos una expresión de este tipo podemos decir entonces que se trata de un movimiento armónico simple. Tenemos entonces que una masa puntual m se desliza sobre un canal cilíndrico de radio r, y cuando la partícula se lleva de la posición de equilibrio A, es decir, el punto más bajo, hasta la posición B, tenemos entonces que forma un ángulo θ con la vertical, es decir, con respecto a la posición de equilibrio. Si soltamos entonces la partícula desde el punto B, esta partícula entonces oscilará entre la posición B y una posición simétrica que vamos a denotar como B', ya que estamos considerando que no hay fricción entre la partícula y el canal cilíndrico. Vamos entonces a escribir también las fuerzas que actúan sobre la partícula en movimiento. Tenemos entonces, para el presente caso, que actúa el peso en la dirección hacia abajo, denotado como masa por gravedad. Y si consideramos entonces como el sistema de coordenadas, este sistema donde se indican las variables x positiva, x negativa, las variables y positiva y y negativas, podemos entonces descomponer el peso mg en sus componentes vertical, que en este caso sería entonces masa por gravedad por el coseno del ángulo, y en su componente horizontal, masa por gravedad por seno del ángulo. Y tenemos también otra fuerza que se debe al contacto entre la partícula y la superficie del canal cilíndrico, que es entonces la fuerza normal. Observemos también que la componente horizontal del peso, de acuerdo con el sistema de coordenadas que hemos considerado, corresponde entonces a la fuerza tangencial o fuerza restauradora, que actúa en sentido contrario al movimiento, tratando de llevar nuevamente la partícula a la posición de equilibrio. Y esa fuerza tangencial es entonces la que provoca el movimiento de la partícula, que es igual a la masa por la aceleración tangencial, igual entonces a la componente horizontal del peso menos masa por gravedad por seno del ángulo, donde el signo menos indica que la fuerza tangencial se dirige en sentido contrario al movimiento, o que se encuentra sobre el eje x negativo, tal y como consideramos en el sistema de coordenadas para el movimiento de esta partícula. Observemos que el ángulo que se forma entre el peso y su componente vertical mg coseno de θ es el mismo ángulo θ que hemos considerado con anterioridad. Tenemos entonces una primera expresión que define la fuerza tangencial en términos de la masa por la aceleración tangencial igual a menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo, y esta ecuación la denotamos como la número 1. Observemos que la aceleración es tangencial a sub t en cada punto de la trayectoria circular. Recordemos que la aceleración tangencial se relaciona con la aceleración radial multiplicando el radio por la aceleración radial o angular.
alfa, donde alfa, recordemos, es igual a la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Por tanto, esa expresión nos queda como aceleración tangencial a sub t igual al radio r por la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y esta ecuación la denotamos como la número 2. Es así como reemplazamos la ecuación 2 en la 1 y obtenemos lo siguiente: que la fuerza tangencial, que es igual a la masa por la aceleración tangencial, y la aceleración tangencial es entonces el radio por la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo, viene a ser entonces igual a menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo que forma la partícula en su movimiento oscilatorio en un tiempo determinado. Cancelamos entonces las unidades de masa con masa y obtenemos entonces la siguiente expresión: que el radio por la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo es igual a menos la gravedad por el seno del ángulo θ. Podemos reacomodar los términos en esta expresión y obtener que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo viene a ser igual a menos la gravedad sobre el radio por el seno del ángulo θ. Esta expresión la denotamos entonces como la número 3. Y a partir de ella vamos a deducir que se trata de un movimiento armónico simple. Tenemos entonces esta expresión número 3 y recordemos que estamos considerando desplazamientos angulares pequeños, es decir, ángulos formados por el movimiento oscilatorio de esta partícula que son relativamente pequeños y por ende podemos aproximar el seno del ángulo θ al valor del ángulo θ. Recordemos que suponemos un ángulo θ pequeño para valores de θ menores de 15 grados, pero esta diferencia menor a 15 grados se da específicamente para valores de seno de θ en radianes aproximado al valor de θ en radianes. Es decir, esta aproximación la hacemos bajo el supuesto de que el ángulo está medido en radianes. Efectuando entonces esta aproximación, la ecuación número 3 nos queda del modo siguiente: como la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo igual a menos g sobre r, gravedad sobre el radio, por θ. Observemos que esta ecuación que denotamos como la número 4 corresponde a un movimiento armónico simple. Si la comparamos entonces con esta expresión que habíamos indicado con anterioridad y que describe la forma general de un movimiento armónico simple, observemos por analogía que la frecuencia angular al cuadrado corresponde entonces a la gravedad sobre el radio, es decir, que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre el radio, y el periodo t, que es igual a 2pi sobre omega, viene a ser igual entonces en el presente caso a 2pi por la raíz cuadrada del radio sobre la gravedad. De esta forma entonces hemos demostrado que esta partícula, moviéndose sobre un canal cilíndrico sin fricción, presenta movimiento armónico simple de acuerdo con la ecuación número 4. Asimismo, hemos determinado las expresiones para la frecuencia angular y el periodo para el movimiento oscilatorio de esta partícula. De esta forma entonces concluimos el presente ejemplo y los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de movimiento oscilatorio.